Creo que lo dice una de las cartas a las iglesias en el Apocalipsis. Dice, conozco tus esfuerzos. Conozco tus esfuerzos. Recuérdalo. Si hoy estás cansado, si estás desanimado, escucha la voz del Señor que te dice, conozco tus esfuerzos. Conozco tus esfuerzos. Uy, pero siempre me vienen con el mismo defecto, a mí me taladran la cabeza. Bueno, el Señor conoce tus esfuerzos por superarlo. También los conoce. También los conoce. Ahora, el Señor nos envía con poder. Primero a orar. Pero ¿cómo, hermano? Ahí no dice. Claro que dice. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen para que envíe obreros. Rueguen. La primera misión de todo servidor que ha conocido al Señor, que ha tenido el encuentro con el Señor, es orar para que otros conozcan al Señor y para que otros sirvan junto con nosotros al Señor. Eso es lo primero que envía el Señor. A lo primero que envía. A orar para que pedir que hayan otros. Que hayan otros. Que vengan muchísimos más. Que vengan muchísimos más y que caminemos juntos. Que vayamos aprendiendo juntos. Esto es hermosísimo. Y esto podría resumir lo que es el antes de nuestros grupos de oración. Antes de reunirnos como grupo de oración, debe haber una preparación, ¿no? Una preparación que no quiere decir que nos reunimos y hacemos un estudio bíblico, pastoral, teológico de lo que necesitan nuestros hermanos, mandamos una encuesta, una entrevista, preguntamos el tema que más les gustaría para el grupo de oración. No significa eso la preparación. La preparación, ¿qué significaría? Que roguemos al dueño de la mies que vengan más personas que lo conozcan, que vengan más personas que puedan hacer un camino para servir también más al Señor. Es decir, todo servidor. No, pero es que yo no soy el coordinador porque el que organiza todo es el Padre Gustavo, entonces yo espero que el Padre Gustavo me diga. No, todos estamos llamados a orar y a preguntarle al Señor, Señor, esta semana, el grupo de oración, ¿qué quieres que hagamos? ¿Por qué quieres que oremos? Yo aprendí mucho, voy a citar directamente un grupo, el grupo de los lunes, Peña de Oreb, es decir, aprendí en el sentido de que cuando nos veíamos los lunes, que estuve un poco más de año y medio, nos hablábamos de lo que habíamos vivido. Y me encantaba cuando empezaba uno a decir, yo esta semana oré y el Señor me trajo el rostro de tal hermano. ¿Cómo estás? O decían, esta semana lloraba, oraba, ¿no? Y pedía por el grupo porque intuía que íbamos a tener muchos problemas para llegar hoy. Y eso es hermoso, cuando no solo los servidores aprenden el poder de la oración, sino que también animan a que el que llega se restaura, pero una vez que se restaura, no se queda como vaca de engorde, comiendo, ¿no? Sino que ya también empieza a orar y empieza a participar, ¿no? Entonces es lindo preparar un grupo, pero que no sea como la catequesis cuando están los niños, que tenés todo pautado, ¿no? Bueno, ustedes son catequistas, creo, ¿no? Está todo pautado, objetivo, enseñanza, lectura bíblica, oración, y hasta la oración está escrita, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque hay que dejarle espacio al Espíritu. Hay que dejar espacio para que no solo uno guíe la oración, sino que guíe y permita que se abra el abanico de participación, ¿no?
Shh. Me toca a mí la oración, ¿eh? Claro, pero bueno, nos toca abrirnos al Espíritu. Estábamos hablando que es una renovación carismática. Carismática. Y los carismas, el Espíritu Santo es dinámico, no estático. El Espíritu Santo es dinámico, no estático. Ayer, justo mientras pensaba sobre este compartir, justo compartimos el almuerzo con el padre Enrique, con otros 4 chicos que vinieron de Tucumán, hijos de mensajeros al retiro de jóvenes, y de pronto el padre pronunció una cita bíblica, nada, una situación diferente, pero me vino, ¿no? Esto de cómo el Espíritu nadie sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nosotros decimos, ahora vamos a guiar todo hacia un bien. Y ahí debemos confiar. Ahí debemos confiar. Por ejemplo, en las elecciones que tenemos de equipo timón, de coordinadores, cuando elegimos el 15 de marzo, por ejemplo, en reunión, cada ministerio, su referente, ¿no? Estas personas debemos confiar en que el Espíritu Santo sabe por qué elige a alguien. Nos compartía también el padre Alejandro Ferreiros, por ejemplo, que le preguntó a un pastor pentecostal, ¿cómo hace uno para elegir al referente del ministerio de música? Y el pastor pentecostal le dijo, mira, no es el que tenga más años en el conservatorio, no es el que mejor cante ni el que no desafina, es el que tenga la unción. El que tenga la unción. Yo creo que a veces nosotros nos olvidamos de ese pequeño detalle. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo. ¿Por qué? Porque buscamos a veces al servidor perfecto. Que no grite, que corrija con amor, que tenga paciencia, que no levante la voz, que se sepa las citas bíblicas, que llegue puntual, que llegue desde antes, que cuando ore diga sí. ¿Me equivoco? Bueno, ¿quién debe ser? El que tiene la unción del Espíritu Santo. Y en esto yo también reflexionaba un poco el fin de semana. Ustedes saben que el Señor nunca se queda quieto. Yo estaba dando el retiro de jóvenes, pero a la vez me estaba dando letra para compartir, ¿no? Y me traía el recuerdo de la elección de David como rey. ¿Se acuerdan? Sí. Samuel, se me fue el nombre. Saúl, rey de Israel, mete la pata. Macana total. Chao, le dice el Señor. Muy bien, Saúl, gracias por tus servicios. Nos vemos. No. Entonces le dice a Samuel, Samuel, prepárate, necesito que me vayas a elegir un nuevo rey para Israel. Ve a la casa de Jesé, ¿no? Y Jesé tenía varios hijos, ¿eh? Vieron que esos se entendieron cuando el Señor les dijo, vayan y multiplíquense. Ellos lo entendían muy bien, ¿no? Entonces, claro, imagínense, pasan primero los mayores, el rugby, vieron así, grandotes, ¿no? Olímpicos, espectaculares, y Samuel decía, seguro, y Samuel ahí yo me lo imagino con la lamparita de aceite para ungir, no es. ¿No? Y venía el otro, a lo mejor campeón olímpico de atletismo, no sé, lo que sea. No es. Y venía el de anteojitos, bocho total, impresionante, re inteligente, se sabía toda la Torá, que te viene bien. No, no es. Bueno, se acabaron
Se acabaron las posibilidades. Discúlpame, Jesús, ¿tenés otro hijo? Bueno, pero ese está cuidando las ovejas porque no sirvió para más. No dice eso, eso no dice. Pero podemos pensar un poquito así, ¿no? Le dice, ¿no? Fuera de eso es gracioso, porque el texto bíblico sí, cuando describe a David, dice que era un muchacho dice que su rostro era dulce, como para no decir yuyito, ¿viste? Como no sé cómo diríamos, ¿no? Y dice que tenía unos rizos dorados, ¿no? Los ojos claros, que se veía así como que... Bueno, no sé, ahí tanto no sé, Ramona, no sé, tanto ahí no. Pero miren cómo el Espíritu guía a Samuel. Y le dice, es este. Y David no era un gran guerrero. Ni siquiera había crecido. Ese era el tema. Dice que tendría alrededor de apenas de 15 años. Ni siquiera se hubiera formado. Después lo vemos que llegó a entrar al ejército. Bueno, igual siendo chiquito se agrandó el petizo cuando, las 5 piedritas con Goliat. A nuestra coordinadora. Claro, porque da la clave, porque ella nos recuerda inmediatamente la clave de la elección de David. Esto también nos lo recordó el padre Alejandro Ferreiros. Nos da la clave. ¿Por qué lo elige el Señor? Porque tiene un corazón dócil a lo que Dios le manda. Problemas de castidad también, pero... No, pero tenía un corazón conforme al Señor. Ni siquiera David era perfecto. Ni siquiera David.